trataré de no aburrirlos, porque estamos por salir al campo antes que pueda volver a llover. Lo que me tocó presentar es el análisis del comportamiento de las pasturas en este año de niña, o de este periodo de niña, como lo plantearon Claudio y Juan Pablo. Así que el temario que le voy a tratar es el índice, un índice de vegetación que se llama EBI2, por el cual se tiene una idea de cómo evoluciona la productividad, mejor dicho, el grado de turgencia o de cantidad de agua y la actividad fotosintética de una especie. Después, las series temporales, cómo se arman en pastura, bajo riego y secano, analizar estadísticas descriptivas, análisis comparativo de series, luego una clasificación supervisada de la zona de la pastura por riego y la otra por riego por superficie, ver el índice GLI, que lo vamos a discutir, y después un resumen y un anexo. El anexo no se va a presentar, el anexo lo que tiene son una serie de definiciones y dos o tres referencias web para que ustedes vayan a buscar si quieren ahondar en los conocimientos que se van, mejor dicho, en los conceptos que se van a presentar ahora. No vamos a discutir metodología, sino doy por sentado que más o menos tienen una idea de lo que es los índices de vegetación. Cuando se hizo la presentación anterior el año pasado, preguntaron por qué se había utilizado el NDVI. La respuesta fue que el NDVI es un índice que está muy popularizado, existen bibliotecas y datos que se pueden acceder en forma remota de distintos lugares del globo, y son muchos cantidad de datos muy bien tratados que pueden ser estudiados sin ningún tipo de problema desde un escritorio. Pero el índice NDVI tiene ciertos problemas. Por ejemplo, no capta toda la cantidad de vegetación, mejor dicho, de clorofila disponible, se satura antes. Entonces varían entre -1 y 1, nunca llega a 1. Y por lo general estos índices nunca dicen quién es ese que está proporcionando ese tipo de productividad. O sea, hay que ir al campo. Y cuando uno va al campo y trata de contrastar con lo que el índice les dice, a veces hay errores gruesos. Por ejemplo, no se condice el índice con lo que yo estoy haciendo para un buen rendimiento animal. Y les doy un ejemplo. En un proyecto que se hizo hace unos años, se hizo una evaluación del NDVI de distintas zonas y veía que había NDVI que bajaban y otros que ascendían. Entonces se suponía que esos que bajaban, la pastura estaba deteriorándose, y los que subían, la pastura estaba recuperándose o estaba en muy buena condición fotosintética. Cuando fuimos a evaluarlo, los que estaban bajando eran que los productores estaban dejando acumular pasto para trabajar con más pasto, todo lo que ustedes han tenido o han recibido como buena forma de trabajar los campos. No trabajarlos al ras, sino con pasto acumulado. Pero al acumular pasto se acumulan restos secos y eso hace bajar el índice, ¿verdad? En cambio, cuando el índice subía, que decía que se estaba recuperando, fuimos a verlo, era un yuyal hermoso, pura chirca, carqueja, etc. Y bueno, eso da un índice muy alto. También, no sé, los que somos mayores recordamos la seca del 88-89. Si ustedes buscan en donde esté datos de esa época, que recién empezaban los datos satelitales, el NDVI era un NDVI alto. Entonces yo estuve presente en una charla
que dijeron, no, pero ese es un año que la seca no fue tal. Pero lo que estábamos haciendo relevamiento de campo, teníamos que los campos estaban llenos de malecitas, que eran las que podían sobrevivir porque tenían una raíz de reserva muy alta, y tapizaban, y todas plantas anuales. O sea, hay mucha trampa en eso. Y no se va, si quieren trabajar con esto, no se van a escapar de tener que ir al lugar a revisar qué es lo que hay. Muy bien. Entonces, este índice, repito, el NDVI, después se hizo otro índice en lo cual se trataba de levantar las restricciones que tenía el NDVI, que era utilizar la banda azul. El NDVI utiliza la banda rojo y la banda infrarrojo. Y al final se quedó con este índice NDVI2, que utiliza el rojo e infrarrojo, donde se le da un cierto peso, un cierto parámetro para poder potencializar el efecto del rojo. Y se eliminó la banda azul. En resumen, para decir que recibimos el mensaje, cambiamos el índice para utilizar la pastura, pero el efecto es el mismo. Aquí tienen entonces una serie temporal del índice NDVI2, sacadas, extraídas del sensor MSI del satélite Sentinel-2, cuyos píxeles es de 10 metros. Las estaciones, esto es arbitrario, verano, diciembre a febrero, otoño, marzo a mayo, y así hasta primavera, septiembre a noviembre. El inicio de la serie es el verano del 2018 y el fin de la serie ahora está en el otoño del 2024. Y las pasturas que se ponen a consideración son un Lotus Macue riego por superficie, un Lotus Macue riego por pivot, que es la que ya que presentaron Claudio y Juan Pablo, y un Lotus Tanning de 7 años en secano, como referencia. Estas dos pasturas las conozco desde su génesis, esta no la conozco personalmente. Y aquí ustedes pueden ver toda la serie temporal de cómo ha ido bajando y subiendo. Esto así no nos dice mucho, más que un dato genérico. Por lo consiguiente, vamos a ver las estadísticas de cada una de ellas. El promedio de esa serie nos da que Tanning tiene un promedio 0,34 índice, que es un índice que es considerado un poquito superior a lo que sería un campo natural. Y el coeficiente de variación es un 41,45%. Es muy alto el coeficiente de variación. En cambio, pivot y superficie son promedios más altos que el secano y menor coeficiente de variación. En resultado, el riego aumenta la calidad del forraje y disminuye la variabilidad del mismo. Luego, si lo desglosamos por estación, tenemos que el verde es el tanning, azul pivot y rojo superficie, y salvo en el invierno, en el resto siempre las pasturas regadas dan muy buenos índices respecto a la pastura en secano. Y la parte de variabilidad, la variabilidad del invierno y primavera es prácticamente similar en las tres pasturas, pero mucho mayor la variabilidad en primavera y verano, en otoño y verano para la pastura en secano. Y ahora vamos a ver, es más difícil de digerir, sobre todo para los estudiantes. Nosotros teníamos la tendencia, o sea, el índice a través desde el 2018 al 2024. Y lo que se hace en estas series temporales es analizar la tendencia. La tendencia no es como ustedes la están pensando.
es un cambio en el promedio de la serie, algo que hace que los datos cambien a medida que va avanzando la serie. Es lo mismo que ustedes hablen de la tendencia de la moda. La tendencia de la moda no es positiva ni negativa, es un cambio, ¿verdad? Entonces, estos cambios pueden ser hacia arriba, hacia abajo o sin cambios. Eso se utiliza mucho en índices bursátiles, en índices de Producto Bruto Internos. Si van subiendo o bajando, se mantienen estables. Y fíjense, acá tenemos en el EBI para riego por superficie una tendencia ligeramente negativa. Ahora, para decir sí, es una tendencia negativa porque hay un efecto real sobre los datos, entonces nos tenemos que tener un índice de probabilidad estadístico y nos damos un límite. Más de ese límite es por realmente puedo afirmar que hay un hecho que está afectando mis datos, o puedo decir no, son datos aleatorios, puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende eso? Hay un trabajo muy interesante que se llama Cómo mentir con estadísticas. Está publicado, búsquenlo en la web y lo van a encontrar. Vamos a suponer que sean producto de algún problema que hubo durante toda la serie. Otra forma de analizarlo y ver dónde está ese problema ubicado se llama puntos de ruptura en la serie. Y aquí lo vemos que en el verano del 2021 y en la primavera del 2021 hubo dos hechos que cambiaron la tendencia de la serie, que coincide entonces con los años secos, el inicio de la seca que se estaba dando, que coincide también con los que presentaron Juan Pablo y Claudio. En el riego por pivot, la tendencia es más fuerte negativa, la probabilidad es muy baja, quiere decir que yo puedo afirmar que aquí hubo problemas en esta serie temporal que me hizo descenderla. Y los problemas están situados en la primavera del 2021. O debe ser falta de riego, problema de pastoreo, la confluencia de ambos, o las desavenencias entre Claudio y Juan Pablo que decían al principio, no lo sabemos. En cambio, lo más interesante es en secano. En secano prácticamente no hay ninguna tendencia. La serie se mantiene, o sea, los datos promedios se mantienen estables, la probabilidad es absolutamente aleatoria y como pueden ver, ¿por qué se mantienen? Porque la serie es estacional, hay picos, pico de baja, pico de suba, pico de baja, pico de suba. Es lo mismo que ustedes estuvieran sacando datos de impulsos eléctricos de algún motor. Le da una serie estable y con pico de suba y con pico de baja. Y las pequeñas fluctuaciones son debidas al azar. No hay ningún efecto que las condicione. ¿Se entendió? ¿Puedes repetirlo, Daniel? Esa última. ¿Esta acá? Sí. Como son datos estacionales, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. La tendencia es cero. Lo que puede pasar acá, se mantienen los picos, pero más atenuados por la seca, pero no cambia la tendencia de la serie. Esto tiene metido acá adentro otro componente que es para las pasturas, lo que se llama la dinámica poblacional, se llama denso competencia, pero es para otra charla. Daniel, y en la derecha, esas subas y bajas es... Perdón. Esos picos son dentro del año, digamos. Sí, primavera, verano. Otoño eran los picos más altos. Primavera, verano son. Pero más o menos año a año no se puede comparar,
en medio de eso te puedo decir que los años no son tan distintos, que además... Sí, o sea, esto es un índice, ojo, es un índice que capta actividad fotosintética. Pueden pasarlo a materia seca mentalmente. ¿Ah? Pero quiere decir que acá las plantas están en muy buena actividad. Pero, ¿qué plantas son? En primavera, verano están bien, pero de repente no es el Lotus Maco, es otra planta, ¿no? Pero se mantiene, el pico se produce. ¿Ah? ¿Y eso si lo puedes relacionar con productividad? Sí, esto se puede pasar a productividad. ¿Primaria y secundaria? Primaria, sí, secundaria, hay que ver, no sé cómo se pastorea esto porque no la conozco, ¿no? ¿Terciaria? Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros hicimos esta evaluación y planteamos que hay un conflicto, mejor dicho, que lo que el índice expresa no puede variar la vegetación que lo esté brindando, lo que se está haciendo es realizar estudios de la composición florística de cada parcela, de riego y de secano. Para eso se hace utilizando un dron con vuelos automatizados, o sea, una vez efectuada la grilla sobre la parcela, se graba esa grilla y puede repetirse en el tiempo cuantas veces quiera. Esto acá se le da una altura de vuelo, que fueron 50 metros, un nivel de solapamiento de las imágenes que capta un dron. El solapamiento, cuanto más solapamiento haya, cuando el programa arma el ortomosaico, que son todas las imágenes juntas, tiene puntos de control, tanto en el frente como en el costado, y así puede hacer un mapa 3D con mayor precisión. Por eso los que saben indican que tiene que haber más de un 70% de solapamiento. Y al final forma un ortomosaico a clasificar, y aquí les puse la cantidad de píxeles cuyo tamaño del píxel es de 2 centímetros. Hay una agradable cantidad de píxeles disponibles. Y una vez que se tiene el ortomosaico, que es esto, la imagen original, se hace lo que se llama clasificación supervisada. Se mira la imagen y se le dice, bueno, esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es tal otra. Al programa, búscame todas las cosas que sean iguales a esta, las que yo te dije. Y de ahí se arma entonces la imagen clasificada final. Aquí, por ejemplo, tenemos un bebedero, aquí está la boya, y aquí están distintos materia seca y distintos otros componentes, y aquí fue como lo gestionó el programa la imagen clasificada, ¿no? Está bastante aceptable. Y esto es el resultado final. Y una vez que está clasificada, se puede tomar la superficie que cubre cada componente. Y aquí tenemos que en restos secos era 0,1 hectárea, el suelo era 63 metros cuadrados, la gramilla es 1,1 hectárea, que cubre acá dispersa, la festuca, lo que hablaba Juan Pablo, 1,4 hectáreas, y después otros que vienen todas de este grupo de plantas. Entre ellas está el macu. ¿Por qué no está el macu acá? Porque había pasado un pastoreo de corderos y se lo habían llevado. Entonces, cuando se va a realizar una intervención, se intenta que no se diga, bueno, no, la pastura estaba con bastante festuca, tenía mucha gramilla, sino darle números y darle una imagen espacial de cómo estaba. Esto lo podemos repetir después en el tiempo y ver con el tratamiento que se le hizo cómo va evolucionando, ¿verdad? Y ahí vemos si vamos ganando o perdiendo.
Esta es la imagen, el riego por superficie, que también en vuelo automatizado con las mismas condiciones. Esta es la imagen que salió desde el ortomosaico, que el programa lo hizo. Aquí está la imagen original y esta es la imagen clasificada. Y estos son los distintos componentes que se diferenciaron en la pastura: gramilla, Holcus campestris y macu, Lotus macu puro, que todas estas zonas que están colonizando, restos secos. Entre los restos secos están metidos matas de paja mansa, y después gramilla, paspalum y macu, entreverado. Y aquí están las estadísticas de las clases temáticas. Quiere decir que esta pastura tiene un alto componente de Lotus macu, 1.68 hectáreas puras de macu. ¿No? Y esto es el índice GLI. El índice GLI, que es una abreviatura en inglés, que es Green Leaf Index, se utiliza con cualquier dron que no tenga banda infrarroja. Por ejemplo, un dron comercial tiene las bandas RGB común. Entonces, hay un modelo para combinar las bandas y da algo similar al NDVI, teniendo en cuenta las siguientes precisiones. Es muy sensible al verde y además es muy sensible a las sombras. Si ustedes hacen un vuelo de tarde cuando hay sombras prolongadas, les puede variar los resultados. Quiere decir que hay que tomarlos en forma cenital, o sea, a mediodía o en las primeras horas de mediodía. Les comento que Juan Pablo me hizo notar que era la hora de la siesta y eso muchas veces no se podía tomar, pero bueno. Y fíjense estas dos pasturas, las pasturas que vimos es el mismo índice. Si ustedes vieran esto y les preguntaran ¿cuál es la mejor pastura? No. Se tirarían a esta, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando vimos la composición, esta no es la mejor pastura. ¿Por qué? Porque tiene festuca, tiene el sinodon y no tiene macu, que es lo que nosotros tratamos de buscar. Y acá tiene una gran cantidad de restos secos, que esto es paja mansa, que es lo que hace bajar el índice. Esto es una muestra de que hay que ir al campo y ver qué es lo que hay, ¿no? Y como resumen, el índice EBI2 promedio desde verano de 2018 a otoño fue superior y menos variable en las pasturas regadas respecto a secano. Esto hay que grabarlo en piedra. Las pasturas bajo riego producen más y son más estables. El índice estacional promedio fue más alto en las pasturas regadas en todas las estaciones, excepto en invierno, donde la pastura en secano mostró un rendimiento superior a la regada por superficie. La variabilidad estacional fue mayor en otoño y verano para las pasturas en secano en comparación con las regadas, mientras que fue similar para todas las pasturas en invierno y primavera. En invierno porque el crecimiento es menor y en primavera porque el pico de primavera por lo general siempre se presenta. Y como es un índice, no mide la cantidad de pasto, entonces es similar en todas. Las pasturas regadas exhibieron una tendencia decreciente en diversos grados de significancia, con puntos de ruptura en ambas series en el 2021. En contraste, la pastura en secano demostró estacionalidad sin tendencia y puntos de ruptura. Esto no quiere decir que sea mejor, sino simplemente es un comportamiento de este tipo de pasturas. Campo natural es igual. La clasificación supervisada contrastó la vegetación entre pasturas regadas, mientras que el índice GLI cuestionó la correlación de pastura saludable y su aptitud para el rendimiento animal. Ustedes lo tenían en la charla de Juan Pablo, ¿verdad? Bueno, y aquí en el anexo están lo que les decía, algunas definiciones, y si ustedes quieren visitar unas páginas web para tener una idea más interesante del índice y sobre todo esta página, que están todos los índices disponibles
por sensores remotos, para sensores remotos. No lo recuerdo, pero van como 300 y pico. Muy bien, muchas gracias. Hay que aprovechar todo.